en Colosenses capítulo 4. Versículo 17. Si no sabes el nombre de la persona que está a tu lado izquierdo o a tu lado derecho, pregúntaselo, porque lo vas a necesitar. Los que no se sepan los nombres de los que están a su lado izquierda y a su lado derecho. Colosenses 4, 17. ¿Estamos ahí? Quien no tenga a alguien a su lado izquierdo o a su lado derecho, búsquelo por favor, porque vamos a hacer una dinámica y necesitas un compañero al lado tuyo, entonces pásate cerca de alguien. ¿Sí? ¿Ya todos tienen compañero, compañera? Luis, allá atrás, compañero. Colosenses 4:17 dice la escritura así: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Fíjate, Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia en Colosas y les encarga que le digan a uno de los miembros de la iglesia, que se llamaba Arquipo, este mensaje: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Hay algún Arquipo aquí? No, entonces yo lo voy a hacer contigo y tú lo vas a hacer conmigo. Ven. ¿Tú te llamas? Gerardo. Entonces yo lo voy a hacer con él y después él lo va a hacer conmigo, porque si la Biblia es una carta de amor de Dios personal para cada uno, entonces este versículo me está hablando a mí para que yo le diga a Arquipo, pero como no tengo Arquipo sino a Gerardo, pues yo le voy a decir a Gerardo lo que aquí dice. Pero esta palabra, si tú la lees, te está diciendo que tú le digas a Arquipo, pero aquí tienes a Alberto, lo que aquí dice. Entonces, Gerardo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora tú a mí. Alberto, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces pónganse de pie y el uno al otro dígale su nombre y viéndolo a los ojos dile: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Gina, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora tú dímelo a mí. Beto, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. A ella dígaselo y usted dígaselo. No, a él. David, ¿verdad? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ok, así todos de pie vamos a orar y a pedirle a Dios que nos hable. Vamos a abrir nuestro corazón y a pedirle que sea el Espíritu Santo el que nos dé entendimiento. Padre, te damos gracias por tu palabra, lo que hemos estado escuchando hasta ahorita. Tú tienes muchas verdades, muchos tesoros que compartirnos, que regalarnos. Te pedimos, bendito Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Jesús, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, Padre, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, Señor, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto para toda buena
Cristo. Confiamos en que así lo harás. Confiamos en que tú tienes el control de tu palabra. Y te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, que la apresures para ponerla por obra en nuestros corazones. Que tu palabra sea ese martillo que quebranta la piedra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, por favor. Dice, mira que cumplas. Está hablando de observar algo. Le dice, mira, fíjate, que cumplas. Está hablando del cumplimiento de un deber, de una acción, de algo específico que se hace, no de algo que se piensa. Y es interesante que dice el ministerio que recibiste del Señor. No dice los ministerios. De hecho, la palabra aquí es muy fuerte. El ministerio usa la misma sintaxis que cuando Jesús dice yo soy el camino. Cuando Jesús dice yo soy el camino, no está diciendo que es un camino o uno de los caminos, porque hay un solo camino, no hay otro, es único. Y si no es ese camino, no hay ninguna otra forma de llegar al Padre. Aquí está hablando de el ministerio, uno, único, singular, no un ministerio o los ministerios. De hecho, no se puede pluralizar. La segunda cosa que vemos acá es que dice que recibiste. Lo que recibes, lo recibes como un regalo. Tú no eliges recibir un regalo. Un regalo simplemente lo recibes. Cuando cumples años, ¿a poco le dices, te invito a mi fiesta y me traes, por favor, una bicicleta? No. Lo que te traiga, lo recibes. Y casi siempre viene en un sobre cerrado o en una caja y uno lo abre y tú recibes lo que te den. O sea, tú no tienes elección para decir si lo quiero o no lo quiero. Lo recibes, quieras o no. ¿Por qué? Porque es obvio que si alguien te da un regalo, lo recibes. Generalmente así es. Y luego no dice el ministerio que recibiste del Señor. O sea, no está implicado aquí que el Señor te dio un ministerio, sino que dice que ese ministerio lo recibiste en el Señor. ¿Qué es lo que implica? Significa que desde el momento en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos un ministerio. Inmediatamente. No tenemos que esperar a ver cuándo se nos va a dar un ministerio, porque en el preciso momento que le pedimos a Jesús que entrara en nuestro corazón, en ese mismo momento, junto con la salvación, vino incluido el ministerio. Entonces yo no sé si todos los que están aquí ya recibieron a Jesús en su corazón. ¿Habrá alguien que no lo ha recibido para hacer la oración ahorita entonces? ¿Todos han recibido a Cristo en su corazón? Por si hubiera alguien que no, ¿qué les parece si hacemos la oración para recibir a Jesús? Yo la hice hace 26 años y no me hace mal volverla a hacer para confirmar la salvación que ya me fue dada, para confirmar mi entrega, mi pacto. Y pues bueno, si alguien no lo ha recibido o lo recibió como que dice, como que no lo hice conscientemente o no lo hice de todo corazón, yo quiero rededicar su vida al Señor, o alguien está aquí y nunca ha recibido a Jesús en su corazón, entonces, ¿qué les parece si para apoyar a los que no han recibido a Cristo y para aquellos que lo hicieron pero no lo hicieron de todo corazón, lo hacemos todos juntos? Cierren sus ojos e inclinen su rostro, por favor, y digan junto conmigo:
Señor Jesús, yo te necesito. En la cruz, tú diste tu vida para salvar a los pecadores. Yo soy un pecador. Yo te recibo el día de hoy como mi Salvador y mi Señor. Esa sangre que derramaste en la cruz, te pido que la apliques en mi vida, que perdones mis pecados y los laves, que me hagas nacer de nuevo y hagas en mí el milagro del nuevo nacimiento, de una nueva criatura. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón, por darme vida nueva. Bendito seas. Amén. ¿Recibiste a Jesús? Y en el mismo instante recibiste no un ministerio, sino el ministerio. Si le preguntas a alguien, si le preguntaras a alguien acá, ¿qué ministerio tienes? O si te preguntan qué ministerio tienes, ¿qué responderías? ¿Qué ministerio tienes? Por eso, ¿cuál? Por eso, ¿pero cuál? Algunos dicen tengo el ministerio de cárceles, otros dicen tengo el ministerio de la alabanza, otros dicen tengo el ministerio de niños, ¿no? Yo, allá en México, continuamente estoy haciendo llamado. ¿Quién quiere hacerse cargo del ministerio de los niños, por ejemplo, que es cuidar a los niños? Ahora, lo que vamos a ver hoy, yo le quiero rogar el favor que no usemos la enseñanza que vamos a recibir hoy para ridiculizar, para menospreciar, para subestimar ni desestimar a nadie. No quiero que usen lo que vamos a ver hoy para de pronto ponerle buscapiés a otros, ¿no? Y decirle, a ver, ¿cuántos ministerios hay, no? Porque si tú le preguntas a alguien cuántos ministerios hay, los que más o menos saben te dicen que son 5. Otros te dicen, no, pues son un montón: el ministerio de aseo, el ministerio de la cocina, el ministerio del café, el ministerio de las sillas. Y vamos a descubrir que de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, y lo vamos a comprobar, y yo quiero que usted lo descubra y lo lea en su Biblia, que de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, solamente existe un ministerio. No existen muchos. Sin embargo, yo hasta el día de hoy digo que tengo el ministerio de cárceles. Yo ayer le explicaba a una persona que mi ministerio es el ministerio de cárceles. ¿Por qué? Porque en la iglesia es como se entiende que me dedico a llevar la palabra de Dios, a predicar y a servir en las cárceles. El que dice que tiene el ministerio de los hospitales, se entiende que se dedica a visitar, a servir y a predicar en los hospitales. El que dice que tiene el ministerio de la alabanza, se entiende que se dedica a dirigir a la gente en los cantos que entonamos hacia Dios, y que a través de la música ministra, y a través de la música predica, y a través de la música sirve a Jesús. Sin embargo, aunque yo sigo diciendo eso y lo seguiré diciendo siempre, yo estoy consciente que solamente existe un ministerio. Y eso es lo que yo quiero, más que usar esto como un buscapiés o como pues poner en evidencia a alguien, de demostrarles que no existen 5 ministerios, ni 10 ni 20, ni nada más uno. Es para que estemos conscientes que todos los que estamos aquí tenemos el mismo ministerio desde el día
al Señor Jesús. De eso debemos estar bien conscientes. Ahora, hay que ubicarlo y hay que descubrir en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa con el ministerio de los apóstoles y de los profetas y de los evangelistas? Vamos a descubrir de qué se trata. Entonces, si lo que la Biblia dice es cierto, entonces todos los que estamos aquí el día de hoy somos ministros. Y yo quiero que tú lo digas en voz alta: yo soy un ministro de Jesucristo. Yo no voy a ser llamado al final de esta enseñanza: ¿quién quiere servir a Jesús? Porque ya eres un ministro. Puedes ser un ministro ignorante, un ministro irresponsable, un ministro perezoso, un ministro negligente. Puede ser un buen ministro, te guste o no, lo creas o no, lo aceptes o no, lo quieras o no, estés de acuerdo o no, eres un ministro de Jesucristo. De hecho, tu identidad principal es esa, porque eso es lo que Jesucristo te hizo ser cuando murió en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6, nos confirma 4 verdades, de las cuales solamente 2 son aceptadas en la iglesia en general. Las otras 2 no son aceptadas y ahorita vamos a descubrir por qué. Y vean qué precisa es la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 1, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nota cómo dice el versículo 4. Juan le escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Los historiadores, los que se dedican a estudiar la historia, tanto secular como bíblica, han descubierto que para el año 90 después de Cristo, cuando escribió Juan el Apocalipsis, no habían 7 iglesias en Asia, habían más de 10,000 iglesias en Asia. Habían miles de iglesias esparcidas por toda Asia. De hecho, cuando lees el libro de los Hechos, descubres que cuando Pablo estuvo en Asia Menor, porque aquí habla del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, dice que toda Asia recibió la palabra de Dios y se multiplicaron iglesias. Habían miles de iglesias. ¿Por qué dice 7 iglesias? Ahora, ¿cuántos espíritus hay? Que no es uno nada más. Hay Espíritu Santo, Espíritu Santito, Espíritu Santón, ¿Cuántos espíritus hay? Uno. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y aquí dice los 7 espíritus. Se está hablando aquí que este mensaje viene del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Y cuando habla sobre el Espíritu Santo dice 7 espíritus, porque el número 7 es un número que se utiliza en la Biblia como símbolo. El número 7 significa unicidad y plenitud de tiempo, espacio y materia. De hecho dice el que es, tiempo presente; el que era, tiempo pasado; el que ha de venir, tiempo futuro. 7 implica, de hecho es el número de Dios, significa eternidad, y la eternidad no tiene
mueve en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios no conoce el tiempo y el espacio porque Él es el eterno yo soy. Cuando dice los 7 espíritus de Dios, está diciendo literalmente el único espíritu en todos los tiempos y en cualquier lugar. Eso quiere decir 7 espíritus. Y si 7 espíritus se refiere al único espíritu en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 7 iglesias, ¿qué quiere entonces decir? La única iglesia en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Porque la iglesia de Cristo es una. Muchas veces hacemos o nos hacen equivocadamente la pregunta: ¿a qué iglesia perteneces? Y lo que realmente nos están preguntando es: ¿dónde te congregas? Es diferente el lugar donde me congrego a la iglesia a la cual pertenezco. Todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón pertenecemos a una y única iglesia, que es la que Él compró con su sangre. Esa iglesia nadie se la puede apropiar y ni siquiera puede osar decir es mi iglesia, porque alguien ha muerto por la iglesia aquí, alguien ha derramado su sangre, tú no estarías aquí, ¿verdad? El único que la compró con su sangre fue Jesús. La iglesia pertenece a Jesús. Ahora, la iglesia se congrega en muchísimos lugares. Hay iglesia aquí en Mérida, en México, en Campeche, en Tabasco, en Guatemala, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Brasil, en China, en todas partes del mundo hay iglesias. Son iglesias locales que pertenecen a la misma iglesia. Algunos se llaman bautistas, otros metodistas, luteranos, pentecostales. Pero a los ojos de Dios no hay metodistas y bautistas. A los ojos de Dios hay redimidos con la sangre de Jesús, comprados con su sangre, que pertenecen a una y la única iglesia. Entonces, este mensaje que está dando aquí, lo está dando a la iglesia en cualquier tiempo y en cualquier lugar. En ese tiempo eran las iglesias que estaban en Asia. Hoy en día es la iglesia que se reúne y está reunida en este lugar temporalmente. Pero ustedes no se reúnen aquí todos los domingos, se reúnen en diferentes casas. También el mensaje es para cada iglesia en cada casa, y para las iglesias que se reúnen en auditorios y en templos. En sí, pues, ese mensaje es para ti. No importa a qué denominación pertenezcas, no importa qué doctrina profeses, no importa en qué lugar te congregues, y no importa si empezaste hace 20 años o acabas de empezar el día de hoy. Las 7 iglesias representan todos los creyentes en cualquier lugar, en todos los tiempos. Y fíjate lo que dice. Hay 4 verdades aquí, y estas 4 las hemos creído a la mitad, y les voy a probar por qué. La primera verdad dice que Jesucristo nos amó. ¿Alguien pone en tela de juicio que Jesucristo nos amó? Que alguien te diga: no, Jesús no te ama. Para que te ame, tiene que amarte a través de mí. ¿Qué le dirías? ¿Estás loco, no? ¿Cómo? Si Jesús murió por mí en la cruz y me demostró su amor. Es una blasfemia, ¿no? La segunda verdad es que Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Alguien puede refutar esa verdad? ¿Y qué tal si te digo: ¿quieres el perdón de tus pecados? Yo te lo tengo que dar. ¿Qué me dirías? ¿Ah? ¿Pero qué no es lo que hacíamos antes? ¿Qué no es lo que hacíamos antes de conocer a Cristo? Íbamos con un ser humano a confesar nuestros pecados y esperar que nos dijera: yo te absuelvo. Y eso creíamos, ¿o no? Hasta que nos abrieron los ojos. La palabra de Dios nos abrió los ojos. Y ahora, ¿por qué le voy a contar mis pecados a un ser humano? Se los confieso a Dios y Él me perdona, porque el único que puede
está bastante claro, ¿verdad? O tú vas y te confiesas con un ser humano para que te perdone tus pecados. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Porque ya Jesucristo me lavó. Aquí dice, no dice aquí que me lavarán, dice que me lavó. Ahorita van a entender que estas dos últimas verdades no las hemos asimilado como debe ser. Bueno, algunos aquí, por lo menos Lupita y Víctor, sé que hace tiempo que agarraron la onda. Y yo espero que ustedes también, pero para darles un empujoncito. La tercera verdad dice que nos hará reyes, dice, versículo 6. Así dice, nos hizo reyes. O sea que tú eres un rey y tú eres una reina. Y si eres un rey y una reina, implica que tienes autoridad. ¿Autoridad para qué? Autoridad en el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que pasa? Invito a alguien para que reciba a Cristo, lo traigo a la iglesia, y a la hora de que se bautiza, ¿quién lo bautiza? ¿El que lo trajo o el pastor? ¿Y saben que bíblicamente no debe ser así? Jesús no bautizó. ¿Quiénes bautizaron? Sus discípulos. ¿Recuerdan en Pentecostés a cuántos bautizaron? A 3,000, ¿no? ¿Cuántos había en el aposento alto? 120. Si nada más los 12 hubieran bautizado, se hubieran tardado unas 20 horas aproximadamente. Pero si los 120 bautizados tardaron una hora, cuando mucho, para bautizar a los 3,000. Cuando Pedro fue a casa de Cornelio a compartirle las buenas nuevas, ¿quién bautizó a los nuevos creyentes? ¿Pedro? Los discípulos que iban con él. ¿A quién le dijo Jesús ir y hacer discípulos y bautícelos? ¿Se lo dijo a líderes o te lo dijo a ti y a mí? Cuando se le apareció Jesús a Ananías, ¿qué era Ananías? ¿Un apóstol? ¿Era un diácono? ¿Era un líder? ¿Qué era Ananías? ¿Qué? ¿Un siervo o un discípulo? ¿Qué era? ¿Qué dice la Biblia que era? No, ¿qué dice la Biblia que era? Discípulo. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué significa discípulo? Ya nos lo está aclarando David, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz. Alguien que está aprendiendo, ¿no? Un alumno, alguien que está aprendiendo de otro. Un estudiante. Todos los que están aquí son discípulos. Yo soy discípulo, yo sigo aprendiendo. Tú eres un discípulo. Y de pronto, que se te parezca Jesús, y que te diga, ve a la 22:35, no sé si exista, ¿no? Y allí está el cardenal de Yucatán. Está ciego. Vas a orar por él. ¿Qué harías? La mayoría vendría con Víctor. Dios me habló y me dijo que yo fuera. Ananías fue con su pastor, porque debemos tener pastores. Pero los pastores tenemos que enseñar a los discípulos lo que son. Y si yo les enseño lo que son y les enseño que son reyes, no me tienen que pedir permiso para hacer lo que ya está ordenado. Está ordenado por Jesús y predicar el evangelio y hacer discípulos para predicar. No le tienes que pedir permiso a nadie. Simplemente lo tienes que hacer y ya. Le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Pues somos muy inseguros porque pensamos que no tenemos la autoridad, pensamos que no podemos. Pero Ananías fue a casa. Pablo era como un cardenal en esos tiempos, y de los bravos que
estaban matando cristianos. Y que de pronto llegues y que le pongan las manos y que abra los ojos y que reciba a Cristo en su corazón y que digas, pues aquí tiene usted una tina en su baño, vamos a llenar y lo voy a bautizar. ¿Ah? No. Tiene que ir a la iglesia, tiene que congregarse, se tiene que inscribir al curso de bautismo en agua y después de 3 meses, si lo aprueba el concilio de los líderes, veremos si nuestro pastor lo puede bautizar. Y nadie se atrevería a hacer semejante blasfemia, semejante rebeldía. Hoy en día se consideraría una rebeldía, y una rebeldía de las más graves. ¿Cómo fuiste a casa de tu paisano o de tu vecino y lo bautizaste, pero si ni siquiera ha conocido al pastor? ¿No Ananías hizo eso? Lo bautizó, y no lo bautizó en la iglesia, lo bautizó en el cuartel general de los enemigos. Haz de cuenta que te metes al monasterio y allí lo bautizas adentro. Muchos dirían, ese bautismo no es válido, hermano. Pero si tú sabes que tienes autoridad, que eres rey, la persona que le hablas de Cristo, le vas a animar que se bautice. Y si te dicen que si no vas a esperar hasta que hayan bautizos en la iglesia, lo vas a bautizar tú. Y si lo bautizaste tú, ¿a quién le va a tocar discipularlo? ¿Al pastor? No, le va a tocar discipularlo a ti. Por eso muchos dicen, mejor lo llevo a la iglesia y le endosas tu responsabilidad que tienes que cumplir a otro. Y dice la Escritura, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y tiene que ver con esta verdad de que tú eres un rey, de que tú tienes autoridad. Y cuando lo crees, ya no dependes de nadie, dependes de Dios. Te topas con un enfermo y no lo traes a la iglesia a un culto de sanidad. ¿Por qué? ¿Para qué traerlo al culto de sanidad si tengo al sanador dentro de mí y yo lo puedo sanar porque tengo autoridad? Pero están esperando que venga el predicador que va a sanar a los enfermos, porque tenemos esa idea de que los líderes son unos cuantos escogidos, son unos cuantos seleccionados por Dios, y nosotros somos las ovejas del pueblo. Estás equivocado. Esa enseñanza es diabólica, satánica, porque el diablo tiene miedo que la iglesia descubra su verdadero poder. El poder, escúchame, no le fue dado a los líderes. El poder no le fue otorgado a los líderes. El poder le fue otorgado a los creyentes. Y estas señales seguirán a los pastores, dice la Biblia. No. Y estas señales seguirán a los líderes, dice la Biblia. No. Estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué haces cuando se te manifiesta un enchamucado ahí en tu colonia o en el barrio o en la casa? Hermano pastor, venga por favor, hay un endemoniado aquí. La mayoría hace eso. Ah, pero qué bendición es enseñar esto y escuchar testimonios. Estábamos en la casa y de pronto se nos enchamucó, se le pusieron los ojos en blanco y empezó a temblar y echar espuma, y agarré el teléfono y dije, pero ¿por qué les voy a hablar al pastor si yo soy pastor? ¿Tú eres pastor? Te lo voy a demostrar. Y en el nombre de Jesús, fuera. Y el demonio se fue. Si cuando los discípulos fueron, lo que más les sorprendió fue que fue, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y estos discípulos ni siquiera sabían un montón de cosas. No sabían que Jesús era el camino, no sabían Juan 14:6. Les dijo Cristo, saben el camino y saben a dónde voy. Y se quedó Tomás y vio a Felipe y le dijo, oye, ¿a dónde va? Y Felipe dijo, pues yo creo que Pedro debe saber. Oye, Pedro, ¿a dónde va? Y Pedro le dijo, la verdad, pues no sé, vamos con Juan el consentido. Él siempre está
aquí en su pecho. Y a él le había dicho, oye Juan, ¿a dónde va? Y le dijo Juan, no sé a dónde va. ¿Cuál es el camino? Le dice Juan, no sé. Y entonces Tomás le dice a nombre de los 11, no, Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. ¿No sabían Juan 14:6? Hoy en día tenemos computadoras y Biblias de estudio y tenemos un montón de cosas y sabemos un montón de Biblia, pero cuando se nos presenta un endemoniado salimos corriendo. Pero estos no sabían casi nada de Biblia y cuando se les ponía un endemoniado enfrente, lo echaban fuera. Estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán los creyentes. Porque los creyentes, cuando Jesús murió en la cruz, fueron hechos reyes. Y tú tienes autoridad. Y tienes que creértela. Tienes que creértelo. Tienes que decidir obedecer a Dios. Ha hecho caso en los reclusorios y las penitenciarías del Distrito Federal y se han armado de valor y antes asesinos, secuestradores, delincuentes, rateros, violadores se la creyeron y se han plantado en sus dormitorios, en sus celdas. Pues yo soy rey y tengo autoridad, pues voy a edificar una iglesia aquí. Y se han levantado iglesias. Y de 4 iglesias que eran hace unos 15 años, hoy rebasan más de 120 iglesias dentro de los reclusorios. Con puro analfabeta bíblico. Uno de los pastores que creyó esto y empezó a enviar, no sabía leer cuando conoció a Cristo, aprendió a leer con la Biblia. Hoy es el que está al frente de la fundación en Oaxaca, Alfredo. Y ese hombre se creyó esto y les decía, tú vas a ir a pastorear acá y tú vas a ir a pastorear. No, hermano, yo todavía no he tomado el estudio bíblico, después lo tomas con ellos. Bueno, vamos. A mí me ha tocado la bendición que de pronto vienen y dicen, hermano, ayúdenos, vamos a hacer bautizos. Le digo, pues háganos ustedes. Y se quedan viendo los dos pastores, una iglesia de más de 50 miembros, y me dicen, está bien, pero es que queremos ver que haga el primero y después nosotros. Dije, bueno, vamos. Fui con eso, estaban todos ahí en shorts. Y órale, pues, meto uno al agua y ¿quién es el primero? Y uno de los pastores dice, yo. Y viene el pastor y lo bautiza, luego el otro pastor lo bautiza a él, y luego vino otro y lo bautiza a él, y después diga, de estos 50 que están aquí, a ver, uno venía. ¿A ti quién te trajo aquí? No, pues a mí me trajo el chomper que está por allá. Ven, el chomper, bautícenlo. ¿Usted es un discípulo? ¿Y el chomper que lo trajo usted? No, que el chueco. Venga, ese chueco y bautícenlo usted. ¿Y usted quién lo trajo? El diablo. Uno que dijo que el diablo lo había traído. Lo apodaban el diablo, ¿no? Pues ve el diablo, ven y bautícenlo. Nos bautizamos al diablo también. No me contestes porque no quiero avergonzarte. ¿A cuántos has bautizado? Si no has bautizado a ninguno, estás desobedeciendo a Jesús, ¿eh? Porque Jesús dijo, id y hacer discípulos bautizándolos. Es una orden que te fue dada. Y si no has bautizado a nadie, lo más seguro es porque no te han dejado. ¿Cómo? Si tú todavía no andas bien, pues es que eres un discípulo. No, esto es para los líderes. Porque no hemos creído en la autoridad de todos los creyentes. Y si has tomado esto en serio, vas a empezar a evangelizar en tu colonia. Y si
si realmente quieres obedecer a Cristo, los vas a llevar a los pies de Cristo y a su bautismo, y no le avises ni a Víctor ni a Lupita. Ya que los hayas bautizado, diles: Víctor, acá les traigo mi primer bautizado. Ya lo estoy discipulando. Rebelión, eso es lo que vino a hacer Jesús. Una gran rebelión contra el sistema religioso de su época. En su época había que ser fariseo, saduceo para poder enseñar la palabra de Dios. No cualquiera podía enseñar la palabra de Dios. Y de pronto Jesús agarra a 12 desarrapados. Creo que el único educado del grupo, que el único que tenía conocimientos académicos era Judas Iscariote. El único refinado del grupo. ¿Cómo le salió, verdad? Puro, que no servía para nada. Y los envió a predicar el evangelio. Los envió a ejercer las funciones de un sacerdote, de un fariseo, o sea, de un líder. Espero no causarte problemas. Esta es la parte suave de lo que voy a hablar en estos 3 días. Pero ojalá aquí se la crean y se desate una revolución de rebeldía contra Satanás, una rebelión contra el sistema eclesiástico que tanto daño nos ha hecho, que nos ha dicho que necesitamos edificios para congregarnos, que nos ha dicho que necesitamos títulos para ejercer el oficio que nos corresponde por derecho de nacimiento. Luego, ¿qué más dice? Y nos hizo reyes. Y si nos portamos bien y andamos en santidad y entramos a la escuela bíblica, nos hará sacerdotes. Así dice. Nos hizo sacerdotes. Hijos, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que sirve en las cosas sagradas. Es alguien que ministra. Sacerdote y ministro son sinónimos. Un sacerdote es un ministro. Un ministro es un sacerdote. Veamos lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3. Por favor, acompáñenme. 2 de Corintios capítulo 3. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Qué es sacerdote? ¿Qué significa sacerdote? Ministro. ¿Qué significa ministro? Alguien que sirve. Un sacerdote es el que sirve en las cosas de Dios. Ahora, hay sacerdotes del diablo, ¿no?, que sirven en las cosas del diablo. No somos ministros de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Dice aquí el capítulo 3, versículo 1: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Hijos, no, yo estudié en esta escuela y yo aprendí hebreo y aprendí esto y aprendí el otro y yo tomé estos cursos y aquí están mis diplomas. Dice, ¿te vas a recomendar a ti mismo? Si comenzamos otra vez, es que es muy fácil desviarse. Luego dice, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. A veces nos llega alguien: hermano, yo quisiera unirme a su iglesia. ¿Qué necesito? Pues ven. No le tengo que traer una carta de recomendación de mi otra iglesia. Digo, ¿para qué? La puedes falsificar. Lo que me va a hablar es tu vida. Y si andas mal, te recibimos para que te arregles. Y si andas bien, te recibimos
para que ejerzas tu sacerdocio. Finalmente, aunque andes mal, tienes que arreglarte para ejercer tu sacerdocio. No necesitamos credenciales. Contó una vez Jorge Lozano que en un rancho el hijo del dueño estudió ingeniería agrónoma y salió de la universidad y llegó al rancho con los caporales. Les dijo: a partir de hoy yo me voy a hacer cargo del rancho y yo mando aquí, y les mostró sus títulos y sus credenciales. Y empezaron con la esfera de ley, y de pronto comete un error y las vacas se le salen de control y se empieza a ir por todos lados y no sabe qué hacer, y va con los caporales: ayúdenme, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le dicen los caporales: sáquele sus credenciales a las vacas. Muchos llegan con sus títulos de pastor y ministro y hasta de apóstol ya y profeta. Una vez uno dice: usted es el pastor Acevedo. Y el hermano Acevedo: yo soy pastor, apóstol y doctor fulano. Diga: Jesús no llegó más que a una cruz, ¿verdad? Cuando un demonio se te presente, sácale tus títulos, ¿no? Tu tarjeta ahí con tu foto, todo. Soy pastor, a ver qué te dice, a ver si funciona. Mira, versículo 2: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Yo podía ver a Víctor y a Lupita cómo se pavoneaban por atrás mientras estabas tú acá, ¿no? No sé si me vieron, pero yo también estaba como pavorreal atrás mientras estaba mi hijo aquí. ¿Por qué? Porque hemos invertido parte de nuestra vida en sus vidas. Y lo que más queremos es que nuestros hijos crezcan y nuestros hijos nos superen y lleguen más alto y hagan más cosas. El apóstol Juan escribió: no tengo mayor gozo que el ver que mis hijos andan en la verdad, están sirviendo, están echándole ganas. Por eso dice: cartas de recomendación. Si quieren cartas de recomendación mías, vengan al Distrito Federal, entren a la cárcel y convivan con los presos. Ahí están mis cartas, ahí está mi esposa, ahí están mis hijos. Porque de qué me sirve saber mucho y tener en desorden mi esposa y mis hijos. Esas son mis cartas. Las cartas son personas. Dice el versículo 3: siendo manifiesto que son cartas de la iglesia, dice. ¿De quién? De Cristo. A ver, quienes no tienen Biblia, me gustaría que se junten con alguien que sí tiene. Es importante que comprueben lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Júntese con alguien que sí tiene. Dice: expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del carne del corazón. Dice el versículo 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo. No dice nos hará, no dice nos hace, porque no es un proceso. Si aquí dijera nos hace ministros, para ser ministro había que pasar por un proceso. Pero aquí dice que ya somos de nacimiento. Dice: nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No sé si conozcan la historia de las reinas en Inglaterra. En Inglaterra siempre había habido rey, siempre. Pero hubo un cambio
siglos en Inglaterra no hay más que reinas. La historia es esta: cuando el rey estaba a punto de morir, no tenía hijos ni tenía hijas. Entonces le preguntaban quién es el sucesor. Cuando no había hijos, el rey decía: mi sucesor va a ser fulano de tal, y a partir de allí empezaba un nuevo linaje. Pero mientras agonizaba en su cama, confesó un pecado. Dijo: sí tengo un descendiente, es una hija de una prostituta. Yo le he mantenido el erario, pero ella sigue siendo prostituta y vive en el barrio bajo, pobre. Y se murió. Y de pronto se quedaron en la corte viendo y dijeron: pues el rey ahora es la reina. Y fueron los soldados con los carruajes, llegaron a la casa de Elizabeth, una joven de 16 años, pobre, analfabeta, malcriada, sin modales, una niña que se había criado como un animalito en su casa, sin la más mínima decencia. Salió: ¿qué pasó? Y todos los soldados se arrodillaron delante de ella y dijeron: ¡salve a la reina! Y dijo: es una broma. Y se metió a su casa. Y como el rey, nos decía David hace un rato, no se le puede chistar, no se le puede contradecir. Si el rey se da la vuelta, tienes que quedarte ahí. Así pasan 5, 6, 10 días. Y se quedaron postrados todos. Cuando la mamá llegó, preguntó: ¿qué es? Pues es que su hija es la reina porque ya murió el rey. Y entró con la hija y le dijo: hija, tú eres la reina. No, es que ese es puro cuento, eso es mentira. Yo soy una bastarda, no tengo padre. Tenía una estima hasta los suelos. Se consideraba menos que nada porque aparte físicamente era fea. A comparación de las mujeres en Inglaterra, al estilo, escúchenme, de la belleza de esos tiempos. Porque si fuera hoy, pues no sería fea. En esos tiempos, las mujeres flacas eran símbolo de la peor fealdad que existía. Tenían que ser de 120, de 50 y de 120, para más o menos estar más o menos. Y mientras más voluptuosas, más hermosas. Y esta era una calaca. Hoy en día, las calacas son las bonitas, ¿no? Y hasta no comen, y hasta se mueren de no comer, y o sea, tal parece que van a desaparecer. Y las mujeres todo el tiempo están a dieta. Y esas flacas, no, es esto. Porque hoy nos han hecho creer que lo bonito es lo flaco. Pero ¿saben lo bonito que es? Lo que Dios creó. Dios creó gorditos, flaquitos, altos, chaparros, y todos son hermosos a los ojos de Dios. No te compares con lo que dice Hollywood, con lo que Televisa dice. Tú eres creación de Dios y eres hermoso, eres bello, aunque el espejo te diga lo contrario. Entonces ella era fea, según los estándares de esa época. La mamá le tuvo que rogar y casi pedirle: haz la prueba. No, eso, ella pensó que era una broma de mal gusto, que la iban a humillar, que la iban... O sea, digo, si yo acepto el juego, al rato me van a salir con que iba a ser peor. De por sí soy la burla de todos porque no tengo papá, y ahora resulta que con esta broma voy a quedar peor. Pues salió y pues iba atrás, su mamá le dijo: empieza a darle órdenes, levántese, y todos se levantaron. Llévenme al palacio, y le fueron al palacio. Traen algunos tacos de cochinita pibil, y le trajeron los tacos de cochinita pibil. Y ahora un relleno negro y el pop chup y los bolsitos, se empezó a pedir y se lo traían al instante. Dijo: entonces sí soy la reina, todo esto es mío, porque la palabra del rey era
esta tierra. Y desde entonces solamente hay reinas. Por una mujer analfabeta, maleducada, malcriada, sucia, fea, que era heredera. Tú y yo, puede ser que digas, es que yo soy maleducado, malcriado, sucio, feo, ignorante. Pero sabes, si recibiste a Jesucristo, Él es el Rey, y por herencia de sangre, tú tienes derecho a ser rey. Ella no tuvo que hacer nada para llegar a ser reina. Ella fue reina porque había nacido del rey. Cuando recibes a Cristo, naces de nuevo, ¿sí o no? Naces del rey, eres un rey y un sacerdote. La diferencia entre ella y los reyes que habían habido antes es que muchos de los reyes eran unos tiranos porque no se preparaban, porque no estudiaban. Eran malos reyes. Te lo repito, tú eres un ministro. Y puedes ser un mal ministro, pero eres un ministro. ¿Qué tipo de ministro quieres ser? ¿Qué tipo de sacerdote tienes que ser? Pues tienes que aprender a ser un rey y un sacerdote conforme a los estándares de la palabra de Dios. Entonces, ¿somos ministros, sí o no? Entonces, ¿cuál es nuestro ministerio? Si somos ministros, 2 Corintios capítulo 5. ¿Cuál es el uno y único ministerio que existe? El cual hemos recibido todos los que estamos acá. 2 Corintios 5, 17. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 19. Y aquí, ojalá y lo subrayes. No para mejorar esto de las otras, sino para que recuerdes lo que eres. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Todo empieza con el nuevo nacimiento, con recibir a Cristo. Luego dice el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Subrayan, alguien lo dijo acertadamente. ¿Cuál es el ministerio que todos tenemos? El ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así como la reina Elizabeth tuvo que aprender de los estatutos del reino, cómo vestir, cómo comer, cómo leer, cómo hablar de un libro muy grande que había en el reino y que cada rey debía leer y aprender y vivir conforme a esas normas, así tú y yo, si somos ministros, tenemos que estar asociados al libro del reino. Por eso es que el ministerio de la reconciliación es sinónimo de lo que dice en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en qué, y en el ministerio de qué. No. Hechos capítulo 6, El ministerio de la palabra. versículo 4. ¿El ministerio de qué? La palabra. El ministerio de la palabra es el ministerio de la reconciliación. De hecho, es imposible separar los dos. Si tú ya te reconciliaste con Dios, ¿cómo lo demuestras? Una pareja, la mujer abandona al marido y el marido quiere que ella vuelva y ella no quiere. Hace falta una reconciliación, porque si la mujer se va por su lado y se junta con un hombre y
ahí va la amiga, la cuñada, la hermana, mira, dale otra oportunidad. Es que se portó mal, dale otra oportunidad, mira que te ama, que dale chance. Y ahí se hace una labor de convencimiento para que la esposa vuelva y se reconcilie con él. Pero ponle que la mujer vive en Tijuana y el hombre vive aquí en Mérida. Y total que le habla y le dice, entonces si te reconcilias, sí, mi amor, sí me reconcilio contigo. ¿Cuándo vienes? Pronto. Y cuelga. Y pasa un año y no viene de Tijuana para Mérida. Y cuando aquel va de Mérida para Tijuana, ella se va Tijuana para Chiapas. Y cuando aquel se va para Chiapas, aquella se va de Chiapas a Monterrey. Dime, y todas las veces, sí, ya me reconcilié contigo. ¿Ya se reconcilió? No, se reconcilia cuando regresa a la casa, ¿no? Y cuando viven bajo el mismo techo y comparten la comida y platican y conviven. Si tú dices, escúchame bien, que ya recibiste a Cristo y ya te reconciliaste con Dios y no lees la Biblia, no hay tal reconciliación. Porque la única manera de convivir con Dios es a través de su palabra. Cuando tú lees la Biblia, de aquí surge la oración. Y a través de orar, tú le hablas a Dios. Y a través de leer, Él te habla a ti. Y de esa manera se establece una relación. Entonces, lo que básicamente buscamos es que la gente que está alejada de Dios se acerque a Dios a través de acercarse a la palabra, porque Dios y la palabra son una misma cosa. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne en la persona de Jesús. La Biblia y Dios son lo mismo. Si tú conoces la Biblia, conoces a Dios, porque Dios y su palabra son una misma cosa. Entonces, es el ministerio de la reconciliación, el único ministerio. Entonces, ¿qué hay de los 5 ministerios que se nos han enseñado? Yo los enseño también. Efesios capítulo 4. Cuando uno lee detenidamente, uno descubre que no son ministerios, pero es cuestión, repito otra vez, de terminología. Yo sigo diciendo los 5 ministerios para que me comprendan, pero soy consciente que uno solo es el ministerio que yo tengo y uno solo es el ministerio que tú tienes, el de reconciliar a las personas que no quieren nada de Dios, que regresen con Dios y que se lo demuestren a través de la palabra. Dice Efesios 4:11. ¿Estamos ahí? Dice, y él mismo constituyó el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los profetas, así dice. Fíjate que no dice ministerios, habla de personas. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, está hablando de personas. Él vino, formó a 12 hombres y los envió. Y entre esos 12 hombres había algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y algunos maestros. ¿Para qué los estableció en Jerusalén? Levantaron una iglesia muy grande a través de las casas. Para cuando la persecución vino, estiman que había más de 8,000 creyentes en Jerusalén, esparcidos en más de 500 iglesias en casas, en todo Jerusalén. Entonces, ¿para qué se establecieron esos 11 líderes? Que el término que se utiliza para apóstol, profeta, en global son líderes. ¿Para qué los estableció el versículo 12? A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros.
ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten cómo apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, maestros no son ministerios, son obras del ministerio. O sea, un apóstol, su función es formar a otros para que sean apóstoles. Un profeta, su función es entrenar a otros para que sean profetas. Un pastor, su función es preparar a otros para que sean pastores. La palabra que dice aquí, perfeccionar, es una palabra doble, que significa reparar y preparar a los santos, porque venimos quebrados, caídos, así como la reina que se llama Elizabeth, destrozada, sin creernos. Nos cuesta creer. ¿De verdad yo puedo? ¿De verdad si yo doy una orden, los ángeles obedecen? ¿De verdad tengo ángeles a mi servicio? ¿De verdad soy una reina, un rey? Nos cuesta creer. Por eso tenemos que reparar a los santos. Y una vez que los reparamos, los preparamos para que hagan lo mismo que nosotros hacemos. Yo preparo a 2, 3 hombres, esos a su vez preparan a 2, 3 hombres, esos a su vez a otros 2, y se multiplican y se abren iglesias por todos lados. Entonces, el ministerio produce personas, escúchenme, no organizaciones, porque uno a veces confunde la organización con las personas. No dice aquí, versículo 11, él mismo constituyó la Asociación Evangelística de Apóstoles o la Organización Mundial de Profetas, así dice. No, produce personas. Pero los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, los 5, están enfocados a un solo ministerio, que es el de la reconciliación de los perdidos con Dios. Alguien ha dicho que estas 5 obras del ministerio, hablando ya propiamente, son las obras de la mano o de los dedos. Y ha dicho que el dedo pulgar es los apóstoles, el dedo índice son los profetas, el dedo medio son los evangelistas, el dedo anular son los pastores y el dedo pequeño o meñique son los maestros. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Los apóstoles van a donde no hay iglesia, a donde no hay cristianos, a donde no hay nada, y empiezan desde cero y establecen iglesias. Si tú has soñado con irte a la selva, con irte con los indios, con irte a la selva del Amazonas con los lacanones, si tu sueño es ir a donde matan, entre los árabes, y meterte allí entre los que cortan cabezas y los que comen, o sea, si tu sueño es irte así, a donde no hay nada, ¿sabes qué? Ese sueño que tienes, ese anhelo que tienes, esa aventura en tu mente, Dios te la puso porque Dios quiere que tú hagas la obra de un apóstol. ¿Y qué vas a ir a hacer en la selva? A reconciliar a los hombres con Dios. Pero no vas a ir sino a donde no hay nada para producir una iglesia, establecer una iglesia nueva. Y una vez que la estableces, te vas a otro lugar donde no hay nada y levantas desde cero todo. Es los que les gusta la vida dura, los que les gusta picar piedra y los que se emocionan pues con la gente que los rechaza, que los persigue y persisten hasta que logran. Por eso decía Pablo, yo me esforcé en predicar donde Cristo nunca hubiese sido predicado. ¿Alguien de aquí sueña así? Alce su mano. ¿Quién ha soñado con irse a la selva, a la sierra? Alce su mano, no tenga miedo. Sí, gloria a Dios. Hay aquí varios apóstoles. Gloria a Dios. Esos deseos son puestos por Dios. Mi esposa no levantaría la mano nunca.
soy espiritual, o porque el que se va donde no hay nada es el mejor que tú. No, son diferentes obras del ministerio, son tan valiosos, pero este es el fundamento. Si no tuviéramos dedo pulgar, seríamos como los animales. Lo que nos separa de los animales es el dedo pulgar, porque con esto podemos crear cosas. Si los leones o los tigres o los changos tuvieran dedo pulgar, los habrían dominado hace mucho tiempo. Pero este dedo, así como lo vemos, es lo que nos ha hecho la raza dominante, este dedo. Porque es el que nos da la capacidad de crear y de transformar nuestro medio. Es la base. El dedo índice es el que señala. El dedo índice representa a los profetas. Los profetas, hablando en términos modernos, son los predicadores. Mientras que los apóstoles son los misioneros que viajan a otros países y a otros lugares y dejan sus casas y todo. Los profetas no van a ningún lugar donde no haya creyentes, solamente van a las iglesias establecidas por los apóstoles a predicar. Si tu sueño es un día estar predicando a la gente y exhortando, edificando y estar en un lugar como este, predicando la palabra de Dios, y hasta te sueñas y te ves allí al frente hablando, tú tienes un llamado de Dios para ser un predicador, un profeta. Profeta y predicador es lo mismo, ¿eh? No hay nada de místico en el profeta, es un predicador. ¿Alguien sueña eso? ¿A quién le atrae predicar la palabra de Dios en la iglesia? Alce la mano, no le da pena, gloria a Dios. Bueno, aquí la levantó, pues claro, él es un predicador. Son los que dan dirección, visión a la iglesia. Luego está el dedo medio. El dedo medio, que representa a los evangelistas. Los evangelistas son los que les gusta ver gente nueva en la iglesia. Son los que van en la comunidad donde hay iglesia a traer a la gente para que se congregue en la iglesia. Son los que les gusta ver nuevos, son los que les gusta ver crecer las iglesias, los que les gusta ganar almas para Cristo y estar en el frente de la batalla con la gente en las calles, trayéndolas a Cristo y trayéndolas a algún grupo. ¿Alguien sueña con eso aquí? ¿O a alguien le gusta eso? Mi esposa le encanta eso. Evangeliza en el mercado, evangeliza en el súper, en las tortillas, por donde va, evangeliza y lee, lo hace naturalmente. ¿Y por qué levantó la mano? Le gusta hacerlo. Y se gozan cuando hay nuevos, son los más felices cuando hay nuevos. ¿Por qué? Porque es el corazón que Dios les dio. Son los que llegan más lejos, es el dedo que alcanza más, son los que alcanzan a otros, pero los traen a iglesias establecidas. Luego viene esto se llama dedo anular. ¿Saben por qué se hizo la costumbre de usar el anillo de bodas en la mano izquierda en este dedo? Se descubrió hace siglos que de las manos hay una sola vena que va directa al corazón, y es la vena, hay una vena de este dedo que llega directamente, sin escalas. Todas las otras bifurcan con otras, se juntan con otras, pero hay una que nadie sabe por qué, no tiene ningún sentido, no tiene mucho significado. El que yo porte un anillo aquí significa que mi esposa está en mi corazón y que le soy fiel porque está aquí, se conecta con mi corazón directamente. Entonces esto representa a los pastores. Los pastores son los que aconsejan, los que apacientan, los que escuchan, los que oran, los que visitan. Cuando alguien no vino, va y lo busca en su casa y se preocupa, y alguien lo ve porque estás triste, a ver qué puedo hacer por ti, y se preocupa por la gente y va y los escucha
hacer una iglesia en el hospital. Su meta es abrir una iglesia en el hospital. El profeta, el predicador, pues va a ir a ver al que está enfermo y va a pues juntar a 3, 4 y les va a dar una predicación de la Biblia. El evangelista no se va a preocupar por el hermano, pues ya es algo. Hermanito, ahorita ven, se va a ir a hablarle a todos los que están por allá, para hablarles de Cristo y que vayan a la iglesia donde el hermano que está en la cama ahí. Pero el pastor no. El pastor va y se sienta. ¿Cómo está? Y lo escucha y habla con él. Y no le preocupa lo de alrededor, le preocupa la oveja que está. ¿Es mejor el pastor que el evangelista? ¿Es mejor el evangelista que el apóstol? No, son diferentes obras del ministerio. Y tenemos que ubicarnos en lo que nos gusta. ¿Cuántos tienen ese anhelo, ese llamado de curar? Son como los doctores, pues los que les gusta escuchar, aconsejar, los que les gusta ver bien a la gente, al ser humano. ¿Quiénes les gusta? Aquí hay muchos pastores. Es algo que les gusta y pueden escuchar a alguien durante horas. Mi esposa lo sabe, yo no soy pastor. Me cuesta mucho escucharla a ella. A veces me está hablando y yo estoy y cuando ya menos se dio cuenta ya estoy dormido, ¿no? O estoy haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque no es mi llamado. Y el quinto, ¿saben que si no tuviéramos este dedo, escuchen, si no tuviéramos este dedo, no podríamos tener acabados en las casas? Esto pues sería todo rústico, no podríamos hacer cosas como estas, no podríamos darle relieves a las cosas, porque este dedo es lo que sirve para darle detalle a las cosas, darle el borde, el adorno. O sea, es lo que sin este dedo no puedes detallar nada, no puedes perfeccionar nada. Y la silla no nos gusta si no está barnizada y brilla. Aunque fuera silla pero está opaca, no nos gusta, porque nos gusta lo detallado. Los maestros son los que perfeccionan a los santos, los que le dan los detalles que les hacen falta, los que los pulen, pues. Y estos son los que les gusta enseñar la palabra de Dios, los que les gusta edificar, perfeccionar lo que ya hay. Ese es el llamado que yo tengo. A mí, lo que más disfruto es enseñar y preparar estudios y hacer que la gente aprenda y que la gente sea mejor. ¿A cuántos les atrae enseñar la palabra de Dios con excelencia? Pues hacen su mano. Hay muchos maestros aquí. Terminamos pues. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 6. 1 Corintios 12. Versículo 5 y 6. ¿Estamos ahí? Y quiero terminar con una oración para que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros que están aquí presentes trabajen para cumplir el ministerio que han recibido de parte del Señor. ¿Qué es la reconciliación? Pues lo puedes hacer en cualquiera de estas 5 áreas. Dice versículo 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es muy sencillo. 5 obras del ministerio: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no todos los pastores van a ser idénticos. Cada quien va a tener su propio estilo, su propia forma, porque hay diversidad de ministerios. De hecho, la traducción original aquí literalmente dice: hay diversidad de
curioso que del griego dicen hay diversidad de un ministerio. Dices, se tradujo así porque no concuerda, es un error gramatical aparentemente. Pero es que así es como Dios hizo las cosas. Cuando Dios hizo a los perros, hizo distintos géneros de perros o hizo al perro. Hizo al perro, ¿no? Y el perro es uno, es la raza canina, ¿no? David, algún día, ojalá y traigas tus librotes de que tienes ahí. Él cría perros. Y un día que estábamos en su casa, abrí el libro y en cada página habían como 32 fotos de perros diferentes. Yo los veía iguales, ¿no? Pero yo decía, es igual, no, es que así tiene la cola para aquí. Y entonces, o sea, son diferentes géneros de la misma raza. Es una sola raza, se llama la raza canina. Pero le empecé a dar vueltas. Y si le sigo dando vueltas, nos vamos a ir a las 10 de la noche. No acabé, me cansé de ver tantas clases diferentes de un mismo ser que se llama can, perro. Grandes, chiquitos, flacos, negros, verdes. Y cómo le gusta eso, los de Reika y quédate con tus perros. Así es Dios. Hizo al can, pero hay ¿cuántas? David, ¿cuántas diferentes clases de canes hay? 1000, 5000, 10000, ¿cuántas? Sí. ¿Cuántas aproximadamente? ¿Cuántas? 2000 de cada una. O sea, estamos hablando de 120,000 o 1.200.000. ¿Como 1 millón? No todos los pastores van a ser idénticos. Pues hay diversidad en ministerios. Ahora, las operaciones, ¿cuáles son? Cárceles, hospitales, niños de la calle, huérfanos, viudas, ancianos, alcohólicos, drogadictos, hijos de presos, esposas de presos, alabanza, música, pandillas, playas, autobuses, transporte público, minusválidos. Yo tengo una lista de 100 diferentes operaciones del ministerio. 100 diferentes operaciones. Hay quienes tienen el llamado con los niños enfermos de cáncer. Tengo un amigo muy querido, Norberto. Él tiene el llamado con los niños minusválidos enfermos mentales. Qué combinación tan terrible. O sea, minusválido y aparte enfermo mental. Es el llamado que Dios le dio. Y tiene una casa con más de 50 niños así. Y les da de comer y los baña, los viste, los cría, aun cuando sabe que nunca van a aprender a leer porque están enfermos mentales. Y aparte, o son sordos, o son mudos, o son ciegos, o no tienen una pierna, o son inválidos. Es un llamado es una operación del ministerio. La operación del ministerio que yo tengo es cárceles. Yo visito las cárceles hace 25 años y tengo cadena perpetua. Me voy a morir visitando las cárceles. ¿Y qué hago dentro de las cárceles? Hago el ministerio en la diversidad que Dios me dio, en la obra del ministerio de la enseñanza. Quisiera que oráramos para que le pidieras a Dios, muéstrame qué obra del ministerio. Bueno, ahorita, si te entusiasma alguna de estas 5, esa es la que tienes. El punto es, ¿a quiénes? ¿En dónde? ¿Es con los presos? ¿Es con los niños de la calle? ¿Es con los huérfanos? ¿Es con los pobres? ¿Es con los paralíticos? ¿Es con los ciegos? ¿Es con los ancianos? Porque yo tengo ese mensaje de parte de Dios para ti. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pongámonos de pie. Cierra tus ojos, por favor, y haz una oración junto conmigo. Dile: Señor Jesús, hoy he descubierto que no solamente me amaste,
cuando moriste en la cruz y derramaste tu sangre. Que no solamente me lavaste de mis pecados, sino que juntamente con eso me diste autoridad. Soy rey y me diste un ministerio. Soy sacerdote. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú me muestres la operación del ministerio, que me confirmes, si quieres, que la obra del ministerio la lleve a cabo en donde estoy actualmente, o me muestres a quiénes debo ir y con quiénes debo ejercer la obra del ministerio a la cual me has llamado, para que entonces pueda cumplir con el ministerio que recibí en Jesucristo cuando lo recibí en mi corazón. Amén. Dios les bendiga. Gracias.